Ahí estaría compartido. Vean ustedes lo siguiente. Esto sería el momento de inercia, es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el momento de inercia es lo que nosotros veíamos de lo siguiente. Cuando nosotros planteamos el momento de inercia, nosotros lo que estamos planteando es, cuando estamos hablando de rotación. Cuando nosotros hablamos de inercia, acuérdense que la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento de reposo. A eso llamamos. Nosotros llamamos a la propiedad que tienen los cuerpos, ¿sí? Una propiedad natural de resistirse a cambiar el estado de movimiento o de reposo. ¿Sí? Es algo así, por ejemplo, supónganse que ustedes están durmiendo, ¿no es cierto? Están durmiendo a la mañana y se levantan, empiezan a hacer fiaca, no quieren levantarse a fiaca, ¿sí? O sea, no quieren comenzar a cambiar ese estado de estar descansándose, ¿sí? Esa sería como la inercia que ustedes tienen de seguir durmiendo. ¿Se entienden? Entonces, de la misma forma, un cuerpo va a tratar de mantener su estado de mantener su estado de movimiento o, si se está moviendo, o de estar quieto. A eso llamamos la inercia. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tienen un auto, que ustedes quieren arrancar un auto, ustedes tienen que empujar ese auto. Le va a costar bastante ponerle en movimiento a ese auto. A eso es lo que nosotros llamamos la inercia. Esa propiedad física que tienen los cuerpos de no cambiar su estado. Ahora, cuando se está trasladando, cuando nosotros estamos hablando de una traslación, ¿sí? De un movimiento de traslación, ¿sí? Nosotros vamos a tener que esa inercia lo vamos a denominar como masa. Va a ser la masa que tiene un cuerpo. Por eso es masa por aceleración. Esa es la inercia. ¿Sí? Es la propiedad de la inercia que tiene de moverse. Cuanto más masa tenga el cuerpo, más difícil va a ser detenerlo si está moviéndose, o va a ser más difícil de moverlo si está quieto. ¿Se entiende? ¿Me siguen la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, cuando está rotando, también tiene una inercia, porque cuesta hacer rotar algo. Por ejemplo, ¿vieron ese juego en la plaza? Que ustedes están los chicos sentados y uno empieza a hacerle girar a los que están sentados. Esa calecita que hay en la plaza. Cuanto más chicos están sentados, más cuesta mover esa calecita. Por lo tanto, va a tener más inercia. ¿Se entiende eso? Chicos. Pero en ese caso es un movimiento de rotación. Y ahí no es lo mismo estar hablando de inercia como en la traslación estábamos hablando. ¿Sí? En la rotación, ¿cómo voy a medir yo la resistencia a moverse? Lo voy a denominar momento de inercia. ¿Por qué el momento de inercia? Vean ustedes. Como dice ahí, el paraguas, si está abierto, va a costar más girarlo que si estuviese cerrado. La varilla, si una varilla yo lo trato de hacer girar sobre un eje que está longitudinal,
cuesta mucho menos que si está el eje pasando por un extremo. ¿Se entiende la idea? O un eje que está pasando por el medio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces va a depender de dónde está distribuida la masa respecto al eje. La resistencia a mover un cuerpo. Eso me quiere decir que en un momento de inercia, o sea, la resistencia al movimiento de cuando estamos en rotación, no solamente tiene que ver la masa, sino también tiene que ver cómo está distribuida la masa. Por eso vamos a trabajar con el momento de inercia con dos magnitudes, que va a ser la masa y la posición donde va a estar la masa. Y eso lo vamos a llamar momento de inercia respecto de un eje. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo, vean ustedes, ahí le voy a compartir un poquitito, ¿sí? Le voy a compartir esto. Supónganse ustedes tienen este cubo, ¿sí? Este cubo, la masa es la misma y vamos a tener que hacer girar el cubo. Vean ustedes que tenemos este eje. Supónganse que tienen ese eje, ¿sí? Tienen ese eje. Tienen un eje que está en cualquiera de los ejes horizontales o verticales, pasa por el centro de masa, es el que está acá, ese es el centro de masa. ¿Vieron el que está en el centro? Ese es el centro de masa. ¿Ven? Ese es el centro de masa. Cualquiera que pase, cualquier eje en el cubo que pase por el centro de masa, vamos a ver que la dificultad para hacer girar va a ser el mismo. ¿Se ve eso? ¿Se ve? Supónganse que ustedes tienen ese eje. Si yo lo quiero hacer girar con respecto a ese eje, a este cubo, ¿sí? Lo quiero hacer girar con respecto a ese eje, yo lo que voy a lograr es que la resistencia a girar sobre ese eje o sobre este otro, ¿sí? Vertical va a ser el mismo, porque son simétricos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ahora, Sí. ¿qué pasa si yo le quiero hacer girar sobre el eje vertical? Va a estar más separado. Entonces, la distancia esa que está en verde, ¿ven esa distancia que está en verde? Es la distancia del centro de masa al eje vertical. ¿Se ve eso? ¿Se ve de ahí? ¿Se ve? La distancia al eje es esta. ¿Se ve eso? Sí, sí. Sí. Entonces, van a ver ustedes, ya les voy a mostrar. Ustedes van a tener que, esta es la distancia, ahora, a ver, perdón. Esta es la distancia a ese eje. ¿Se ve? Del centro de masa. Es como si la masa estaba concentrada acá. La distancia va a ser, a este eje va a ser esa. Entonces, nosotros vamos a tener que, cuando el eje no pasa por el centro de masa, ¿sí? Vamos a llamarlo, va a haber mayor dificultad de poder hacer girar ese cubo con respecto a este eje. ¿Se entiende? ¿Notan la diferencia? ¿Se nota la diferencia o no? Entonces, nosotros vamos a tener que los ejes que pasan por el centro de masa, los ejes que pasan por el centro de masa son, vamos a llamarlo ejes baricéntricos.
¿Sí? Este, por ejemplo, ese es un eje baricéntrico, decimos. ¿Por qué decimos que es un eje baricéntrico? Porque pasa por el centro de masa. Y este otro eje, si yo lo quiero hacer girar con respecto al eje vertical, no es un eje baricéntrico porque no pasa por el centro de masa. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, eso es simplemente lo que yo quiero que ustedes conozcan. Un eje baricéntrico pasa por el centro de masa y un eje que no es baricéntrico no pasa por el centro de masa. ¿Se entiende la idea? Bueno. Ahora, vamos a aprender a calcular entonces. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a aprender a calcular entonces, ahora, vamos a aprender a calcular un momento de inercia. ¿Cómo vamos a calcular? Cuando es una partícula, yo tomo el eje, por ejemplo, el eje que pasa por O, perpendicular a O sería, perpendicular porque va a girar, la masa 1 va a girar, ¿sí? Entonces yo quiero calcular el momento de inercia de la partícula 1. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo? Lo que voy a hacer va a ser la masa 1 por la distancia al eje al cuadrado. Ese va a ser el momento de inercia. ¿Se ve eso? ¿Entienden eso? ¿Cómo se calcula? Sí, sí. Bien ahí. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa. Vamos a ver. Pónganse. ¿Sí? Supónganse que yo quiera, tengo varias masas. Vamos a ver, por ejemplo. Ahí les está mostrando. ¿Qué pasa cuando yo tengo varias masas? Supónganse que tengo una masa 1, ¿sí? Tienen ahí una masa 1, que sería esta masa 1, ¿sí? Esta. Tienen una masa 2, masa 3 y masa 4. ¿Se ve? ¿Cómo yo calculo? Y este es el eje. Este es el eje. ¿Cómo yo calculo el momento de inercia de cada una? O sea, de cada una, primero cada una. Va a ser. ¿Cómo va a ser? ¿Ven esa? Perdón. Esta es la masa 1. A ver. Vamos con la masa 1. Esta es la masa 1, perdón. Esa es la masa 1. Si esta es la masa 1, vamos a llamarla acá para... Si esta es la masa 1, vamos a llamar, esta es la masa 1, M1, ¿sí? Va a ser la masa 1 y esta es R1, la distancia. ¿Sí? Que sería la distancia con que está girando con respecto al eje. Es la distancia perpendicular al eje, no es cualquier distancia, ¿eh? Es la distancia perpendicular al eje. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Entonces, él va a girar con respecto a ese eje. Él va a girar con respecto a ese eje. Vean ahí. Él gira con respecto a ese eje. Cada una de las partículas gira con respecto a ese eje. Entonces, el momento de inercia, o sea, la resistencia a moverse de cada una de esas masas, ¿cómo va a ser?
de cada una de esas masas. ¿Cómo calculo? Vean acá. Para M1 sería esto. M1 por R1 al cuadrado. O sea, la masa M1, ¿cuánto vale? 2,5 kilogramos. Entonces, 2,5 por 1 al cuadrado, que sería 1 metro al cuadrado. ¿Se ve? Está rotando alrededor de su inercia, o sea, su resistencia, su oposición a moverse, la oposición a moverse es el momento de inercia. Ahora, si yo tengo esta otra partícula, M2, ¿sí? M2, tengo esta M2, ¿sí? Sería esta. De acá abajo. Esta M2. Acá tendría M2, entonces. M2. Esta sería la distancia perpendicular al eje. R2 perpendicular. Entonces, el momento de inercia sería la masa M2, que vale 3,5, por la distancia al cuadrado. Yo estoy calculando el momento de inercia con respecto al eje de todas las masas. Entonces, momento de inercia de cada una de las masas y después sumo todo. ¿Se entiende eso? Y esto es el kilogramo masa por metro cuadrado. Es la unidad. Entonces, cuando él gira, ¿sí? Cuando él gira, la masa M2 puede tener un momento de inercia. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿me entienden la idea? Sí. Sí, profe. ¿Queda claro? ¿Se entiende bien como el tema? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, eso es cuando son partículas individuales, pero ¿qué pasa cuando hay un cuerpo continuo? Cuando es un rígido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es un rígido? Cuando es un rígido cambia un poco el tema. Entonces, ¿cómo cambia? Supónganse, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es un rígido? Vamos a ver cómo sería en ese caso. Cuando es un rígido, el momento de inercia va a ser también con respecto a un eje. Si, por ejemplo, tienen acá, ustedes tienen, en este caso, una esfera, ¿sí? Perdón, un disco, tienen un disco. ¿Qué sería un disco? Si es un disco, en esta parte, este sería un disco, ¿sí? Este sería un disco. Entonces el momento de inercia va a ser, con respecto al eje que pasa por acá, perpendicular al plano de la computadora. Entonces, va a ser, el momento de inercia va a ser un medio de la masa de este disco por el R cuadrado. O sea que para cada configuración geométrica yo tengo un momento de inercia. Eso se calcula haciendo por integrales, que bueno, todavía nosotros no le pedimos integrales, o sea que no hay problema, pero sí le damos la tabla, cuánto vale el momento de inercia de ese cuerpo, por ejemplo, con respecto a un eje espacial. La idea es que ustedes tengan el concepto que un disco, ¿sí? Nosotros vamos a tener que un disco, la resistencia a moverse con respecto a un eje que pasa por el centro O va a ser esto. Ahora, por ejemplo, si tienen una varilla de longitud L, una varilla, y tienen un eje, ¿sí? Un eje O, ¿sí?
un eje que pasa, un eje O, ¿sí? Van a tener ustedes un eje perpendicular a la varilla, ¿sí? Final. El momento de inercia, ¿cuál va a ser? Un doceavo de la masa por la longitud del cono. Ese es en el caso de una varilla con respecto a este eje. Con respecto a este eje. ¿Me siguen la idea? Ahora bien, ¿qué pasa? Van a ver qué pasa como yo le dije a ustedes hoy. Supónganse que ustedes tienen, estamos nosotros, o mejor dicho, queriendo calcular, acá tienen, queriendo calcular, por un eje que no pasa por el centro de masa. ¿Sí? Por un eje que no pasa por el centro de masa. Por ejemplo, este que yo le había presentado al principio. ¿Sí? Ustedes tienen un eje que no va a pasar por el centro de masa. Si ustedes tienen este eje que pasa por el centro de masa, ese negro, que está acá, este es un eje baricéntrico. Pero si tienen otro eje que, supónganse este que está paralelo al siguiente, al anterior, paralelo al anterior, ¿se ve o no? Sí, se ve, profe. Entonces, ese que está paralelo, nosotros le vamos a llamar, ¿sí? Un eje, lo vamos a llamar el eje que no es baricéntrico, un eje Steiner le decimos nosotros. Y lo vamos a, y ya no vamos a ver. Este es un eje no baricéntrico. Entonces, nosotros lo que le vamos a dar siempre es este momento de inercia, que va a ser el momento de inercia baricéntrico. Ese vamos a tener en tabla. Este. ¿Sí? Es el que le vamos a dar a ustedes. Supónganse, a ver si le doy acá. A ver. Está en tabla, a ver, tabla, no tengo ni una tabla acá para mostrar. Pero este por lo general yo tengo en una tabla. ¿Sí? A ver si le busco. Acá. Y eso ustedes tienen, muchos de los que van a trabajar en civil. ¿Ven ahí? Por ejemplo, este es un cilindro. Por ejemplo, un cilindro. Acá tiene un cilindro, ¿sí? El primero. El eje está en rojo. El que pasa por el eje, que pasa por el centro del cilindro, el momento de inercia es baricéntrico, porque pasa por el centro de masa. Y este es el valor. Si yo sé la masa y sé el radio, yo conozco el momento de inercia. ¿Sí? Pero si el eje que también pasa por el centro de masa es paralelo, o sea, es vertical, este es el centro, este es el momento de inercia. ¿Se ve? ¿Sí o no? Ahora vean ustedes lo siguiente. Vean ustedes. Vamos con la varilla. Vamos con la varilla, ¿sí? Vamos con la varilla, acá. Vamos con este caso. Vean acá. Acá pasa por el centro de masa, pasa el eje, ¿no? ¿Sí? Y en este caso acá no pasa por el centro de masa. Pasa por un extremo. ¿Pero qué es? Son paralelos, ¿se ve eso? ¿Se ve? ¿Se ve que son paralelos? Sí. Entonces, nosotros vamos a aplicar ahí lo que vamos a conocer de ustedes lo siguiente. Siempre vamos a aplicar en esos casos lo siguiente.
¿El teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos? Si yo sé el momento de inercia del baricentro y tengo un eje que es paralelo, yo puedo calcular el momento de inercia de ese eje paralelo como el momento de inercia del baricentro más la masa por la distancia cuadrada. Es decir, como decir, ese sería es el teorema Steiner. Supóngase. Vamos como... ¿Se entendió la idea? ¿Se entiende o no? O sea que ¿Se entiende la idea? sería para calcular el momento de inercia del eje que no es baricéntrico. Exactamente. Si no es baricéntrico, yo puedo calcular a partir del teorema Steiner. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo sería. Vamos en este caso. Vamos en este caso. Si este es el eje baricéntrico, ¿se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Cuál es el eje baricéntrico? Ahí, ¿cuál es el eje baricéntrico? ¿Cuál creen ustedes? ¿El rojo o el negro? El de color negro. Exactamente. Ese va a ser, sería nuestro I0, momento de inercia I0. I0. Si yo voy a una tabla, yo voy a encontrar que el momento de inercia, si cada uno, si este es un cubo, cada lado vale A. ¿Sí? ¿Se ve? El momento de inercia I0 para ese cubo va a ser igual a 1 sobre 6 de la masa por A al cuadrado. ¿Se ve? Es el momento de inercia de ese cubo con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero, esto es paralelo, ven que este negro y este rojo es paralelo, ¿sí? Entonces, supónganse que este vale, este punto que está acá es el eje A. El punto A, o sea, pasa por, este sería el eje que pasa por el punto A. Paralelo al eje, al otro eje. Y esta es la distancia que separa este eje. ¿Se ve? La distancia. Entonces, si yo conozco esto, porque esto conozco de tabla, yo puedo conocer el momento de inercia en A. Va a ser el momento de inercia baricéntrico más la masa del cuerpo, como si estuviese concentrado ahí, por la distancia al cuadrado. ¿Se entiende eso? Lo que sí tienen que ser paralelos estos ejes. Estos ejes tienen que ser paralelos. Entonces, si yo conozco el momento de inercia de este eje baricéntrico, yo conozco este, el otro, por el teorema Steiner. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que vamos a aplicar hoy en la práctica. ¿Sí? Para poder calcular el momento de inercia, porque después vamos a poder, ¿cómo es? Vamos a poder seguir con la cinemática de los sólidos. ¿Se entiende eso? Miren ustedes, por ejemplo.
Vamos con un ejemplo. ¿Qué creen ustedes acá? Si él puede girar en una silla con unas pesas, ¿quién tiene menor momento de inercia? ¿El de la persona de la izquierda o la de la derecha? El de la izquierda. ¿Tiene un momento de inercia más grande o más chico? Más chico, ¿Por qué? porque tiene un radio. ¿Eh? Porque el radio es menor. Porque la distribución con respecto al eje es ¿de qué forma? Está más Varicen. cerca del eje, las masas están más cerca del eje. Sí. Y en el otro caso, la masa está más lejos del eje. ¿Y cuál va a ser más fácil hacer de girar? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? La derecha. ¿Va a ser más fácil hacer de girar? ¿Le parece? ¿Se entiende lo que digo? El de la izquierda sería más fácil. Si usted, lógicamente, porque este van a tener el momento de inercia de este, y 1, y este vamos a poner 2, el momento de inercia de 1 va a ser siempre menor al momento de inercia de 2. Por lo tanto, hacer girar va a tener un momento de inercia más chico, por lo tanto, hacer girar a este va a costar menos que este. Es como si este acá tuviese, es lo mismo que la masa, se comporta la misma, ¿no? Una masa mayor cuesta más moverle que una masa más chica. ¿Entiende eso? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Me siguen? Sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió la idea? Bueno, vamos a calcular entonces. Hagamos eso. ¿Te parece? Vamos con el ejercicio 1. Vamos a comenzar con el 1, ¿sí? ¿Qué tienen acá? 4 masas, como puede observarse, es una figura. Están conectadas por varillas sin peso. No tienen peso la varilla. Calcular el momento de inercia del sistema respecto a un eje que pasa por el centro de la varilla perpendicular al plano que contiene la misma. ¿Sí? O sea, un eje que está perpendicular acá al plano de la pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿No es cierto? ¿Qué tendría? Si el eje está acá, ¿no? El eje está acá. El eje está acá, ¿no? Ahí estaría el eje. ¿Sí o no? Ahí, saliendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tendría? El momento de inercia, ¿no es cierto? Total, sería igual entonces. Masa 1 por R1 cuadrado,
masa 2 por R2 cuadrado, más masa 3 por R3 cuadrado, más masa 4 por R4 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces la masa total sería igual a ¿qué? El I total. La masa 1, ¿cuánto vale? Cualquiera de las masas. ¿Sí? Comenzamos. 2 por R1. Sería este R1. Esta distancia. Por 0,5 al cuadrado. Más la masa M2. Supónganse que este M1, este M2, este M3, este M4. Más la masa M2. La masa M2 vale 4 por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Más la masa M3. ¿Cuánto vale la masa M3? ¿Eh? 2 kilogramos. 2. Por la distancia al cuadrado, que sería 0,5. Al cuadrado, más 4 por 0,2 al cuadrado. Y ahí me da el momento de inercia. La suma de todo eso. Yo le puedo poner eso, ¿saben cómo? Le puedo sumatoria de las masas sub i por r sub i al cuadrado. Planteando como sumatoria. Desde i igual a 1, ¿hasta cuánto? Hasta 4, porque 4. 1, 2, 3, 4. Y acá es el desarrollo de la sumatoria. ¿Se entiende la idea? ¿Se ve eso? Así lo puedo plantear como sumatoria. Una sumatoria, en este caso sería una sumatoria discreta, porque son chiquitas las masas, discretas, no son chiquitas, o sea, tienen dimensiones, no son infinitesimales. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, ¿qué más tendríamos? A ver. Vamos con un ejemplo de un... ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió eso? ¿O hace falta que le explique de vuelta? No es muy complicado, ¿no? Ah, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con la parte B? ¿Qué pasa con la parte B? Cuando el eje está... ¿Dónde? Vamos a mostrarle dónde está diciendo el eje. El eje coincide con la varilla que nos viene a dos masas. O sea, el eje estaría acá. ¿Sí o no? Ahí. Por lo tanto, yo le trataría de hacer girar así, ¿no es cierto? ¿Cómo le trataría de hacer girar? Póngase. Lo trataría de hacer girar así. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la distancia que existe de la masa de 2 kilogramos al eje? 0. 0. Entonces, cuando yo planteo el momento de inercia total como la sumatoria de i igual a 1 hasta 4 de las masas sub i por la distancia sub i al cuadrado, hacer la sumatoria me queda. Vamos con las masas. Si esto es M1, de vuelta, esto es M2, esto es M3, esto es M4, me queda. La masa de M1 vale 2 kilogramos por la distancia al cuadrado, que es, dijimos, 0, porque está sobre el eje, más la masa de M2, que vale 4, por 0,2 al cuadrado, más 2, por la distancia, que vale 0 al cuadrado, más la masa de M4, que vale 4 por 0,2 al cuadrado.
¿Se entiende por qué 0,2, no? ¿Se entiende por qué 0,2? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entienden? ¿Todos entienden? Acuérdense que esta es la distancia, esta es la distancia. ¿Y cuánto vale esa distancia? Es la distancia de la masa, ¿no? Es esta acá. 0,2. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna duda de eso? ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, yo borré. ¿Hace falta que vuelva a poner o no?